Fíjense chicos que nosotros hasta ahora en todos estos ejercicios, ¿sí?, que ustedes van a hacer acá y que ya estuvimos haciendo, en ningún momento se nos complicó porque siempre pudimos obtener de alguna manera, o siempre vamos a poder obtener de alguna manera, la misma base. ¿eh? Entonces, si yo tengo misma base, aplico la propiedad de las potencias y lo resuelvo. Pero ¿qué pasa en el caso de que no tenga la misma base? Miren el ejemplo. ¿Sí? Yo tengo 5 elevado a la 1 menos x igual a 28. Este 28 no lo puedo expresar como potencia de 5. Entonces no podemos resolver nuestro problema hasta ahora con lo que sabemos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos resolver en general ecuaciones del tipo a elevado a la x igual a k? ¿Sí? Entonces, veamos la definición del logaritmo. Si tenemos una mayor que 0 y distinto de 1, ¿sí?, y tenemos y mayor que 0, vamos a llamar logaritmo en base a de y al único número x que verifica que a elevado a la x es y. ¿Sí? Y esta expresión es la que se conoce comúnmente como la expresión del logaritmo por definición, o el antilogaritmo también se llama, ¿sí? Entonces el número i es siempre positivo y es llamado argumento. Fíjense, vamos a hacer algunos ejemplitos, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, que si yo acá digo, bueno, que a valga 2 y que i valga 8, ¿no? Entonces digo, bueno, logaritmo de 8 en base 2. ¿Qué me va a dar como resultado esto? X, ¿no es cierto? Pero si yo les pregunto, ¿por qué número yo tengo que elevar, o a qué número tengo que elevar el 2 para llegar al 8? ¿A qué número El tengo 3. que elevar al 2 para llegar al 8? 3, muy bien. Entonces esto va a dar 3. ¿Por qué? Fíjense la segunda parte. Y porque la base del logaritmo, que es el 2, elevado a la 3, que es mi resultado del logaritmo, tiene que ser igual al argumento, que es 8. ¿Lo ven? Eso es lo que me dice el logaritmo, ¿sí? ¿A qué número tengo que elevar mi base a para llegar ahí? Es decir, si yo elevo mi base a al resultado, me da ahí, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta siempre es que la base a, la base del logaritmo, siempre tiene que ser mayor a 0. Después vamos a ver por qué. Y también tiene que ser distinto de 1, ¿sí? Porque si yo, fíjense con el razonamiento que dijimos recién, si yo acá pongo un 1, por ejemplo, yo les digo, bueno, ¿a qué número tengo que elevar el 1 para llegar al 2? Esto no existe, porque 1 elevado a cualquier número va a ser 1. ¿Se entiende? Por eso decimos entonces que a tiene que ser siempre distinto de 1, mayor que 0. Por otro lado, el argumento también tiene que ser siempre mayor a 0. ¿Sí? Vamos a interpretar un poco la definición con los siguientes ejemplos. Sabemos que 2 elevado a la 7 es 128. Entonces, si 2 elevado a la 7 es 128, quiere decir que el logaritmo en base 2 de 128 da 7. ¿Sí? Sabemos que la raíz cúbica de 8 es 2. O dicho de otra manera, que 8 elevado a la 1/3 es 2. Entonces quiere decir que si ustedes hacen el logaritmo de 2 en base 8, les va a dar 1/3. ¿Sí? Propiedad del logaritmo. Bueno, hay varias, ¿sí? Una es que el logaritmo de un producto
O sea, el logaritmo de x por y en base a es igual a la suma de logaritmos del factor, es decir, es igual al logaritmo de x en base a más el logaritmo de y en base a. Como ejemplo tienen acá el logaritmo de 4 por 8 en base 2. Bueno, tengo por un lado el logaritmo, es decir, a qué número tengo que elevar la base para llegar al 4, a la 2. Y a qué número tengo que elevar la base 2 para llegar al 8, a la 3. Quiere decir que el logaritmo de 32 en base 2 es 2 más 3, o sea 5. Por otro lado, esta es una de las propiedades más importantes. Fíjense que si yo tengo el logaritmo de en base a de x elevado a la y, a esa y yo la puedo pasar como un producto. ¿Sí? Es decir, pasa de ser potencia a ser producto. ¿Sí? Miren este ejemplo. Tengo el logaritmo en base 2 de 4 al cubo. Esto me da 6. ¿Sí? Porque yo tengo que elevar a la sexta el 2 para llegar a 64. Y lo mismo se obtiene si ustedes bajan el 3 como potencia y hacen el logaritmo de 4 en base 2. Les queda 3 por 2, 6. Con la combinación de estas dos propiedades se pueden encontrar también otras propiedades. Por ejemplo, el logaritmo de una división, ¿sí? El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Sí? Aquí tiene un ejemplo. Logaritmo de 81 sobre 9 lo puedo plantear como logaritmo de 81 menos logaritmo de 9, siempre en base 3. Esto me da 2. ¿Sí? Fíjense acá que nos dicen el logaritmo de la base es claro, si yo tengo igual argumento que base, eso me va a dar 1. O sea, el logaritmo de a en base a es 1. ¿Por qué? Y porque yo tengo a qué número tengo que elevar la base para llegar al argumento, a la 1. ¿Sí? Y luego el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Por qué? Porque si yo elevo a cualquier base a la 0, eso me da 1. ¿Sí? Bien, nosotros en la calculadora podemos encontrar básicamente, podemos resolver el logaritmo que queramos en cualquier base, pero ya viene por defecto dos logaritmos básicos. Logaritmos decimales por un lado y logaritmos neperianos o naturales por el otro. ¿Cuál es la diferencia? En el logaritmo natural la base es 10. Si ustedes apretan ahí log, el número log, por ejemplo, de 10 y ponen igual, les va a dar 1. Porque ahí ya puse misma base que argumento, como decíamos recién. ¿Sí? Se acostumbra, por eso que ustedes en la calculadora lo ven así, como log, sin base. No le dice log en base a 10, le dice simplemente log. Y el neperiano tiene el número natural e. Si ustedes hacen ln en la calculadora, que es logaritmo natural o neperiano, ¿sí? De e elevado a la 1 les va a dar 1. ¿Sí? Porque ahí están poniendo la misma base que argumento y se denota con ln. ¿Sí? Entonces, algunas calculadoras científicas tradicionales permiten solamente obtener logaritmos decimales y neperianos. Hay algunas calculadoras nuevas que ya traen la función, algunas calculadoras nuevas ya traen la función de calcular cualquier logaritmo en cualquier base. ¿Sí? Entonces, si en una calculadora convencional quisiéramos nosotros calcular un logaritmo en otra base que no sea 10 ni e, tenemos que hacer un cambio de base. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, ¿cómo calculamos el logaritmo de 3 en base 2? ¿Sí? Vamos a llamar a ese número x. ¿Sí?
Entonces, por definición, yo sé que 2 elevado a la x va a ser 3. Si ahora aplico el logaritmo decimal a ambos miembros, esto me va a quedar 2, o sea, logaritmo de 2x igual a logaritmo de 3. ¿Sí? Aplico propiedad, el x lo puedo pasar como un producto y lo despejo. Entonces, ¿cómo calculo? Haciendo logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2. Así que estos logaritmos, ¿yo qué hice? Puse convenientemente la base 10. Acá podría haber puesto cualquier base, ¿sí? Pero puse la base 10 porque es la base que conocemos. O sea, que conoce en realidad nuestra calculadora, que tiene cargado ya por defecto. Entonces, si ustedes hacen logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2, les va a dar el resultado de logaritmo de 3 en base 2.